tardes, amigos de la radio. Soy Rafael Calvente, moderador de este programa, Solo sé que no sé nada, el programa de Frontera Radio que llega a ustedes en directo todos los lunes de 19 a 20 horas. Somos la emisora comunitaria de Jerez, una radio independiente, sin ánimo de lucro, sin publicidad y completamente autofinanciada. Nuestro compromiso va más allá de las ondas, colaboramos activamente en obras sociales, llevando la magia de la radio a nuestra comunidad. Tú también puedes ser parte de esta magia. Con solo 5 euros al mes puedes convertirte en oyente suscriptor y ayudarnos a mantener vivos nuestros proyectos. Tu aportación económica nos permite pagar nuestras cuotas a la Sociedad General de Autores, renovar equipos esenciales, cubrir los gastos operativos para que la magia de la radio nunca se apague. ¿Dónde puedes escucharnos? Si estás en Jerez, en el 96.4 de la FM y a través de internet en fronteraradio.com, desde donde quieras que estés. Si estás en Jerez, también. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Frontera Radio Jerez, donde encontrarás los mejores podcasts y toda la información sobre nuestras actividades. ¿Quieres conocernos? Pues estamos en el corazón del barrio de la Asunción, en el edificio de Frontera Radio, ubicado en el Paseo de las Delicias número 37, en Jerez de la Frontera. Ahora es el momento de comenzar. Solo sé que no sé nada. Empezamos. Hoy en nuestro espacio Solo sé que no sé nada, tenemos el privilegio de conversar con uno de los músicos más completos y versátiles de la escena actual. Hablamos de Luis Alfonso Román Cárdenas, jerezano, nacido en 1989, compositor, instrumentista y director de orquesta, que desde hace más de una década dirige la Banda Municipal de Música de Jerez, una de las instituciones más queridas y emblemáticas de la ciudad. Formado en conservatorios de prestigio como el Manuel Castillo de Sevilla, el Superior de Aragón y también en Hamburgo y Hannover. Luis Alfonso ha desarrollado una sólida trayectoria internacional, ampliando su estudio en el extranjero, Hamburgo, Hannover y Viena. Su inquietud musical le ha llevado a dominar una gran variedad de instrumentos y estilos, que van desde la música clásica hasta el flamenco, el jazz, la música de cine o la electrónica en tiempo real. Ha colaborado con artistas de proyección internacional como Nicole Scherzinger, Jorge Pardo, Ariel Roth, José Mercé, nuestro paisano, y Coque Maya. Y sus composiciones han sonado en festivales de referencia dentro y fuera de España. Bajo su dirección, la Banda Municipal de Jerez ha experimentado una profunda renovación, consolidando una plantilla estable y una programación ambiciosa que ha devuelto a la formación el protagonismo cultural que merece. Hoy hablamos con él, con Luis, sobre música, vocación, arte, compromiso y futuro. Bienvenido a la magia de la radio, Luis. Muchísimas gracias, Rafael, por invitarme, a ti y a tu equipo, y es un placer estar esta tarde aquí con vosotros. ¿Cómo empezó, Luis, tu relación con la música? Bueno, pues mi relación con la música viene de una forma, yo diría que muy natural, muy natural. En casa se escuchaba todo tipo de música. A mi madre le gustaba cantar, a mi padre le gustaba cantar, se cantaba sevillana, se cantaba villancicos, se cantaba de todo, y siempre sentí cierta curiosidad. A medida que me fui haciendo un poco más mayor, pues me llamaba la atención mucho de eso de las bandas de música detrás de los pasos de Semana Santa aquí en Jerez. Y hasta un día que me empecé a hacer un poco más mayor, el director de mi colegio, que era en aquel momento Federico Mayo, pues tenía a 2 hijas que tocaban en la banda antigua de María Santísima del Desconsuelo, y organizó un concierto en una plaza de allí, en la plaza de Federico Mayo, de esta banda. Chicle, para la plaza del Chicle, sí, allí en el Chicle. Y claro, yo soy del barrio y mi familia también, y vi ese concierto y me enamoré.
Entonces hablé con el director de mi colegio, con Andrés, y le dije: Andrés, yo quiero participar en esa banda, ¿qué tengo que hacer? Y ya pues él me puso en contacto con el director de la banda, con Domingo Díaz. Fui, empecé, quería participar, me propuso estudiar clarinete, a lo que dije que sí, fuera clarinete, saxofón, trompeta, a mí me daba igual, yo quería estar en esa banda. Y ya pues a raíz de ahí ese es el comienzo mío en la música. ¿Y el momento exacto en el que supiste que querías dedicarte profesionalmente a esto? Bueno, yo recuerdo que a mis amigos, yo en aquel momento jugaba al fútbol también en el Jerez Industrial y yo a mis amigos en los primeros días de ensayo que yo, que iba a ensayar, pero que obviamente no daba siquiera hacia sonar el instrumento, pero ya a mis amigos les decía que de mayor yo quería ser músico y que quería ser músico y no había otro camino en mí. ¿El fútbol entonces fue una cosa pasajera? El fútbol pasó, afortunadamente. Oye, ¿qué papel jugó Jerez como ciudad en tu formación musical y tu identidad como artista? Pues en la época que me tocó a mí vivir, es verdad que fue un momento ciertamente complejo, considero, en la ciudad, ya que profesionales, por ejemplo, de mi instrumento, pues apenas había. Había lo poco que había en el conservatorio, que en aquel momento el conservatorio estaba comenzando a ser un conservatorio perteneciente a la Junta de Andalucía, ya no era un conservatorio municipal. Y no sé si en aquel momento incluso había la especialidad de clarinete. Creo que la especialidad de clarinete comenzó posterior. Y los profesores que venían, pues bueno, no eran profesores, digámoslo así, como profesores fijos con plaza, sino eran profesores interinos que podían ir y venir y no había una formación... Una continuidad. Una formación con un profesorado continuo, exacto. Entonces yo comencé con el director de la banda, con Domingo, a estudiar clarinete. Y a poco que ya empecé a dominar en cierto aspecto un poco más el instrumento, con el paso de algunos años, pues a través de algunos cursos de música y demás, pues empecé a conocer a otros profesores, a otros colegas, a otros compañeros de instrumentos, y me fueron orientando. Entonces yo, pues de mis primeros profesores que tuve, pues fue el maestro José Antonio Tomás Pérez, que era, por ejemplo, el solista de la Orquesta Nacional de España. Después coincidí en otro curso con un clarinetista que se llama Antonio Salguero, que era catedrático de clarinete del Conservatorio Superior de Sevilla, con el que ya también estudié, y al tener una educación, por así decirlo, más pragmática, con un profesor y con un tipo de escuela muy concreto, pues yo creo que eso me sirvió bastante para poder avanzar de una forma más concreta en sí. En tu entorno familiar ya nos has dicho antes que había cierta afición a la música, pero ¿tú recuerdas qué es lo que se escuchaba en tu casa? ¿Qué tipo de música? Yo recuerdo de cantar, por ejemplo, de pequeño Nino Bravo, por ejemplo, ¿no? A mi padre le gustaba mucho. Mi época, le gustaba mucho las sevillanas, no sé, Hijos de Rocío, Amigos de Gines, no sé, era como le gustaba mucho, ¿no? Pero yo fíjate que con el tiempo, cuando tuve como 13, 14 añitos, que ya llevamos un par de años estudiando clarinete, descubrimos en casa que teníamos yo tenía un tío abuelo, un primo de mi abuela, que nada más y nada menos que era Enrique Orellana Gómez, que era uno de los principales violinistas de la Orquesta de Radio Televisión Española. Jerezano también, muy muy reconocido aquí en la ciudad, y justo él, pues en aquella época acababa de jubilarse de la orquesta, había vuelto a Jerez, y empezamos a tener también contacto, y también fue un maestro, también comencé a tener clases con él de violín, por ejemplo, y además pues ya no solamente en una formación, digamos, instrumental, sino una formación más musical en todos los aspectos. Él tiene una visión de lo que es la música,
pues quizás pues de lo aquí cercano, de lo más grande. A él le han dirigido los mejores directores que podamos imaginar en lo que es la segunda mitad del siglo XX en adelante, ¿no? O sea, y ha hecho la música de los compositores que yo después he estudiado, pues lo ha hecho con el compositor delante o recibiendo las instrucciones directas del compositor, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de un Penderecki, no sé, de los más potentes, ¿no? que han podido existir. Nos dijiste también que el primer instrumento que tocaste fue el clarinete, pero fue porque te lo adjudicaron, no porque tú pensabas tú lo que querías era... Pero al ser el primer instrumento con el que tú has practicado, te resulta más cercano emocionalmente que el resto de los instrumentos que también dominas. Creo que hay... yo le tengo un lugar... creo que es el instrumento que mejor domino. Muy probablemente es al que más horas le he podido dedicar, pero creo que tengo una visión más como más distendida en relación a los instrumentos. No le guardo esa fidelidad al instrumento porque haya sido mi primer instrumento o porque haya sido el instrumento que me ha servido para ser el músico que puedo llegar a ser hoy, ¿no? Creo que ha sido un vehículo más únicamente, pero dentro de todo me gusta disfrutar todos los instrumentos. O sea, disfruto tocando el piano, disfruto arañando las tripas del gato cuando hago sonar el violín, o con una flauta travesera, o con el saxofón, o con el clarinete. O sea, en este caso creo que fue simplemente eso, un vehículo que me sirvió para formarme. ¿Y qué significa para ti ser un músico completo? Yo digo un músico completo porque es capaz de interpretar, componer y dirigir, que ya eso es tela marinera. ¿Qué significa para ti? Yo creo que lo que significa es un poco de inquietud. O sea, creo que yo primero no me considero un músico completo porque puedo hacer muchas cosas dentro de la música, pero creo que, este hombre que te comentaba antes, Enrique Orellana, me decía que para tocar el violín bien, yo le decía, tocar el violín bien, mal es muy difícil, ¿no? Era lo que yo le decía y él me decía, no, para tocar mal el violín hacen falta 2 vidas, o sea, vivir 2 veces, ¿no? Hablamos de que la música, Bach escribió 1080 y tantas obras en casi 80 años de vida, y nosotros hay especialistas que se pegan toda una vida exclusivamente estudiando la obra de Bach, analizando la vida de Bach, la obra de Bach, y compositores a lo largo de la historia ha habido muchísimos, ¿no? Es como muchísimos. Y hay personas que únicamente se centran en interpretar a un compositor o incluso una época concreta de un compositor. O sea, la música es muy, muy, muy extensa, prácticamente es inabarcable. Y yo, en mi caso, yo me considero que intento hacer muchas cosas, pero es por pura inquietud. En ese aspecto me considero a un niño el cual es inquieto y todo lo que le atrae se arrima. Sí, no es más que eso. Además, cada cosa te da algo muy diferente. Por ejemplo, ser parte, yo he sido parte, por ejemplo, de la banda municipal como músico, ¿no? Igual que de otras formaciones, de orquestas también, he tocado con orquestas, con la orquesta Álvarez Belvedere, por ejemplo, de aquí de Jerez, también he tocado como clarinete. Y cuando tú formas parte de un conjunto instrumental, tienes un tipo de satisfacción, ¿no? Porque aportas a ese conjunto. Cuando eres director, eres el líder de ese conjunto, pero sin embargo tú no suenas. Entonces, como la música es frustrante de por sí, siempre. Es ese tipo de relación platónico, de amor platónico, al cual nunca llegas a alcanzar, ¿no? Y ya, pues bueno, además hablando un poco del título de este programa, creo que la música se relaciona muchísimo con la filosofía.
Pero es quizás eso, la música nunca se alcanza, nunca se llega. Entonces, como te decía, como instrumentista, tienes un aporte al conjunto, como director tienes el dominio de la música en tus manos, sin embargo, tú no suenas, y cuando escribes música, tú, en el momento de su interpretación, eres ajeno por completo a lo que suena, a pesar de haber sido el creador, ¿no? Estás totalmente ajeno y alejado. Es como tender la mano y no alcanzarlo, no poder tener ese poder de maniobra que puede tener el instrumentista, que se puede equivocar o puede acertar, o el director de dar un tempo correcto o no darlo. En ese momento donde comienza a sonar, ya tú has dado todos los apuntes necesarios, ya tú has dado todas las indicaciones, pero ya vas solo, ya no tienes capacidad de... Interesante descripción, que no la había oído nunca. Espero que a nuestros oyentes les hayan apetecido lo mismo que a mí. Impresionante. Oye, ¿qué persona o acontecimiento de lo que fuera marcó un antes y un después en tu carrera? Si es que lo hubo. ¿Persona o acontecimiento? O cosa, ¿no? Personas ha habido varias. Sí, personas ha habido varias. Yo siento, por algunas personas, siento que tienen un atractivo para mí. Bueno, pues que, no sé, que lo supera. Me hacen soñar con ellos, por ejemplo. Están muy presentes en mi vida, a pesar de no tener contacto con ellos, ¿no? Pero son personas reales, son personas que conozco, que he tenido contacto con ellos y que es como que me he cosido a ellos de alguna forma, ¿sabes? Uno fue mi primer profesor de dirección de orquesta, el maestro Juan Luis Pérez. Después otro fue un compositor, maestro también de composición, José María Sánchez Verdú. Y para mí son personas que con un talento y un conocimiento que supera los límites de cualquier enciclopedia, Wikipedia, y ya no es solamente el conocimiento, sino la forma que tienen de transmitirlo. Y más allá de eso, es el carisma tan grande que puedan llegar, que llegan a tener, y que a mí, por lo menos, no sé, fue como es un tipo de amor que les tengo, a pesar que obviamente pienso y creo que no es recíproco, que pueden tenerme cierto cariño, ¿no? Pero no en eso, no el que tú tienes hacia ellos. No, tampoco es enfermizo ni loco, ¿eh? Que quede claro, ¿no? Pero sí que son unas personas que me han marcado en mi vida muchísimo, muchísimo. Oye, imagínate que no hubiera sido músico. Si no hubiera sido músico, ¿a qué crees tú que te podía haber dedicado? Pues mira, aquí hacemos preguntas de los que no sabemos nada, ¿eh? No, yo lo único es no sé si contestarte con total certeza, con toda mi verdad o no. Yo bueno, pues me crié en un barrio, bueno, como antes hemos hablado, un barrio humilde en Federico Mayo. Fue mi centro, mi espacio, mis amigos, mi todo. Y después yo me crié también, mis padres vivíamos en la barriada de la Constitución, lo que se conoce como el Mopo, ¿no? Yo ahí viví desde que tenía unos 8 años aproximadamente hasta que tuve 18, que me fui ya de mi casa a estudiar fuera. Yo creo que me hubiera marcado mucho el espacio, el lugar donde uno se cría y se desarrolla. Creo que si no hubiera tenido... Porque la música no es solamente un estudio personal, sino la música también es mucho tu entorno, mucho las amistades, lo que te brinda. A mí me apareció en un momento muy concreto, que fue mi preadolescencia, y ello me llevó a tener unas amistades
fuera de ese entorno, que obviamente niños y adolescentes y adultos, pues da igual donde sea, el mundo es el que es, ¿no? Y hay de todo en todos los sitios. Pero creo que sí que era diferente. Y yo conozco personas maravillosas de esos entornos. Tengo grandísimos amigos, tengo familiares. O sea, es para mí un lugar de verdad que también creo que me ha marcado y también me ha enseñado muchísimo. Pero considero que mi vida hubiera sido muy diferente si no hubiera sido por estudiar música. Estamos viendo que desde cualquier sitio se puede llegar a cualquier otro muy distinto, ¿no? O sea, Luis ha llegado desde el MOPU a estudiar en Sevilla, en Aragón, en Hamburgo, en Hannover, en Viena. ¿Cómo fue ese camino de recorrer tantos países y aprendiendo tantas cosas, no solamente música? Bueno, pues tengo que decir que en muchos aspectos es gracias a mi familia, a mi padre y a mi madre. Obviamente cualquiera puede llegar a cualquier sitio, pero eso es una realidad un poco mentira, o yo considero que es un poco mentira. Si mi hijo quisiera ser músico, muy probablemente tendría más facilidades de las que yo he tenido. ¿Por qué? Pues porque yo tengo a día de hoy una serie de contactos y sé dónde llamar, a qué puerta tengo que llamar para que vean a mi hijo, ¿no? Yo no quiero decir que yo no haya tenido suerte en muchos caminos o personas que me han ayudado mucho. Obviamente eso es así. Pero la familia es fundamental. El que te puedan brindar un apoyo económico, pues seguramente si la época que a mí me hubiera tocado vivir, mis 18 años o mis 16 años hubieran sido esta época de ahora, donde vivimos en un colapso económico, que todo está por las nubes y que es prácticamente imposible todo, y que los sueldos además no han subido, yo no hubiera podido estudiar absolutamente nada, porque mi padre no me podría haber pagado una habitación a 500 euros al mes, por ejemplo. Las cosas van cambiando, la economía, en fin, nada. Tú comparas la vida actual con respecto a hace 20 años y cambia totalmente todo. Antes era más fácil alquilarse una casa, un piso, totalmente. Comprarlo, los sueldos suben o no suben, en fin, sí. Un montón de cosas. Bueno, y ¿tú encuentras diferencia entre la enseñanza musical de España y Alemania? Sí. ¿En qué se diferencia? ¿Cuál es más buena? No es por buena, porque fíjate que los mejores docentes con los que yo los mejores docentes con los que yo he tenido el placer de dar clases en instituciones tanto públicas como privadas en el extranjero han sido con españoles, ¿eh? O sea, yo he estudiado parte de cursos casi de semestres, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Privada de Viena, que se llama así, Universitat Privatium de Viena, con Salvador Masconde, un catalán, que una persona que ha dirigido a las mejores orquestas de medio mundo, que tiene un nivel de idiomas increíble, español. En la Universidad de Erkutzen, por ejemplo, en Berlín, la Universidad de las Artes, con Elena Mendoza, una sevillana. ¿Dónde más? Bueno, no sé. Después en otros lugares no. En otros lugares, pues bueno, José María Sánchez Verdú, por ejemplo, pues él era profesor también en la Universidad tanto de Hannover como de Düsseldorf, en Alemania. Pero también lo teníamos en Aragón y ahora está en Madrid, ¿no? En el Conservatorio Superior de Madrid. O sea, el talento que hay aquí en España es el que en Europa quieren. También en la música, no es únicamente para la sanidad, por ejemplo, ¿no? O los arquitectos, ingenieros o científicos. No, los músicos también lo quieren en Europa. Diferencia es más a nivel gubernamental.
a nivel de ayuda, a nivel de organización, a nivel de becas, de concursos, de todo lo que es a nivel institucional. Hay muchísima carencia con respecto al extranjero. Las leyes educativas, ahí son pilares fundamentales dentro de la sociedad, que es inamovible, da igual el partido político, da igual, es algo que funciona y se establece. Funciona además continuamente, no en función del partido que vaya ganando. Exacto. Aquí hay muchas cosas que se cambian. Esto lo hizo ahora yo lo quito. Aquí se tiende mucho en general, y eso yo lo vivo, por ejemplo, también en el Ayuntamiento de Jerez, sin ir más lejos. Aquí se tiende mucho a la improvisación. A la improvisación y al momento. Es como, ostras, que es que yo te he dicho que hagas esto, pero es que yo no he caído que para que tú hagas esto necesitas estos recursos. Y ahora yo esos recursos, ¿cómo te los doy? Intentando siempre que me cueste lo más barato posible. Pues, fulanito, ¿tú puedes hacer esto? Sí, venga, pues venga. Y se hacen las cosas como tapando boquetes, ¿no? En general, en España. En el extranjero no es así, y yo creo que tengo, en cierto aspecto, he adquirido, de los muchos años que he estado fuera, he adquirido un poco también de esa mentalidad organizativa, porque creo que es importante, porque ya que no se tienen muchos recursos, creo que cuando no se tienen muchos recursos, pero se es organizado, considero que es más fácil la planificación de todo, ¿no? Yo en mi casa con mi mujer, por ejemplo, hacemos siempre un menú semanal y la compra la hacemos en función de ese menú, que sí, que después puedes comprar algo que esté ajeno. Tiene que estar la cosa planificada. Pero si tú tienes planificado eso, pues al final seguro que ahorras unos eurillos, ¿no? Pues yo creo que en general la educación, sea la musical o no, que considero que es eso, que se necesita una planificación en condiciones, ser también consultada por las personas que son conocedores y son las entidades dentro de estos círculos artísticos y hacerles un poco de caso en sus demandas. Oye, Luis, yo cuando las veces que voy a ver a la banda municipal de música, cuando te veo subir al atril, me pongo yo en tu sitio y digo, pues esto, para hacer esto, ¿tú tienes alguna frase, alguna recomendación de alguno de tus maestros antes de subirte al podium? Yo nunca olvide. Sí, bueno, la verdad que, mira, yo tengo muchísima suerte porque a mí mi maestro Juan Luis Pérez me decía, a torear se aprende toreando. El toreo de salón está muy bien, pero cuando tienes al toro delante es cuando realmente uno aprende, porque es cuando te estás jugando la vida. Y él hacía esa comparativa con la orquesta, ¿no? Es como nosotros en España, la educación musical de la enseñanza de la dirección de orquesta ha estado muy atrasada. Antes hablábamos, por ejemplo, de los televisores que teníamos aquí, ¿no? Que maravilloso el espacio. Pues con la dirección de orquesta pasó algo parecido cuando en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, donde fuese, ya se estudiaba dirección de orquesta con una metodología, con unas prácticas orquestales y demás, se llevaban a cabo. En España se estudiaba dirección con discos, ¿no? O sea, se ponía el disco y te ponían a mover las manos. Eso se ha hecho hasta hace muy, 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 muy poco. Así era como yo en casa me ponía los discos que tenía y me ponía a dirigirlo. Oye, por cierto, porque se me va a olvidar, quería decírtelo, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de ti y de mucha gente, porque yo estoy allí, me entero de los comentarios y de las cosas, y hay que ver la energía que tiene ese hombre dirigiendo. O sea, yo tenía un concepto de un director de banda como un señor relativamente mayor, muy serio, muy respetuoso, y desde luego no se movía con ese ímpetu y esa energía que tú le das.
Te corté porque no quería que me pasara esto. ¿No? Pues ahora yo te lo enlazo ahora mismo. Pues como te decía, se estudiaba con un disco, se ponía el disco y se movían las manos. ¿Qué pasaba? Que el disco nunca se equivocaba. El disco nunca se equivoca. Entonces tú movías las manos mal, pero la música fluía en condiciones, ¿no? Entonces, yo de las primeras veces que fui a dirigir, claro, él me veía ciertamente nervioso, además él me puso a dirigir él, y con una formación orquestal importante, donde él era en ese momento el maestro, y pidió permiso a la orquesta. Oye, tengo el alumno, voy a ponerlo a dirigir, y fue el fuego, no mentira, la danza del ritual del fuego del amor brujo de Manuel de Falla. Fue la primera pieza que yo dirigí en mi vida a una orquesta. Y claro, me veía nervioso y me decía, mira, Alfonso, pues me decía Alfonso en vez de Luis, me decía, mira, Alfonso, yo te voy a decir una cosa, la batuta no suena. O sea, tú te puedes equivocar que no vas a sonar. Es lo que tú decías antes. Claro. Yo dirijo, pero mi música no se oye. Claro. Se oye, ¿no? Pero no tiene voz, o sea, no tiene un sonido propio, que al final sí lo tiene, ¿no? Pero claro, es indagar en esa filosofía. Entonces, en relación a esta energía que tú me comentabas, yo creo que eso va mucho en la persona. Pero antes también lo hablábamos con tu compañero, que los directores de orquesta se tiende a un pensamiento generalizado de que son personas mayores, que bueno, pero y en cierto aspecto es verdad, pero eso era un concepto que se ha quedado anticuado. A día de hoy las formaciones orquestales más importantes del mundo lo que quieren es a un tipo que sea joven, que no tenga todavía los 30 o que lo acabe de cumplir, que sea, a ser posible, guapo o guapa. No, de guapo no te lo voy a decir. Bueno, te voy a decir muchas gracias, pero bueno, entonces me lo reservo. Y que esté en el cartel y venda. Entonces, aparte tienen que ser buenos, pero ya cada vez se tiende mucho menos al director de orquesta sabio, viejo, repanchingao, que con la cara hablando mal, dictador. Eso ha desaparecido, un concepto que ha desaparecido por completo dentro del mundo de las orquestas. También porque el mundo de las orquestas, sobre todo, vamos a hacer, bueno, y vamos a decir que de Sevilla para arriba, aunque en realidad es más de fuera de España, pero el mundo de las orquestas o de las bandas profesionales ha tendido también a rejuvenecerse. Y esas personas que se han rejuvenecido, pues le ha pasado un poco como a mí, que hemos tenido una vida, una formación con profesores muy buenos y nos han marcado un camino muy claro. Y es que la música es una familia, o sea, hacer música es hacer... la música te brinda la oportunidad de conocer la historia, de respeto, porque todo el mundo debe de oírse, de escucharse. Es un diálogo constante. La música implica conocimiento. La música implica, sobre todo cuando se hace en conjunto, implica muchísimas cosas, ¿no? Muchísimos más adjetivos que obviamente se me quedan en el camino. Eso no tiene cabida, por ejemplo, pues eso, la no implicación o la implicación de un punto de vista dictatorial. Se tiende mucho a un perfil joven y que venda. Si tú eres estático... Todos los datos que nos has dado de un perfil deseado, es bastante difícil de lograr. Sí, imagino, sí, con todo lo que has dicho. Pero como también hay una competencia tan atroz, tan grande... Siempre hay algunos. Siempre sobran. Oye, ¿tú te consideras más autodidacta o más académico? Yo, el concepto de autodidacta no estoy para nada en consonancia con ese término. Considero que los autodidactas, según nos adentremos en el término, creo que es un término un poco fantasioso, bajo mi punto de vista. El autodidacta, al fin y al cabo, tiene que leer, tiene que formarse de algún modo y sea como sea,
todo viene de alguien, ¿no? De alguien o de algo. Que procede de algo. Exacto. Entonces yo me considero más metódico, sí. Oye, Luis, y a la hora de crear tú una obra, partes de una idea musical, o de un concepto o de una emoción. ¿Tú has escuchado alguna vez, o sea, tú creo que no has escuchado nada mío, ¿no, Rafael? Ayer escuché algo, porque quería estar un poquito, pero ahora mismo no. Estuve viendo 7 Jereles. Ah, bueno, sí, ahí puse música, bueno, hice una adaptación de la canción Frente a Frente de Janet de Manuel Alejandro, sí. La convertí a Marcha de Semana Santa. Sí. Que eso fue una petición expresa que me hizo Pedro G., el director, el codirector de la película con García Pelayo. Sí, pero bueno, eso es como una parte, como un arreglillo, por así decirlo, de lo que pueda ser parte también de mi música. Mi música es una música dura para un oyente que no tiene una formación musical. Pero a la vez, yo por ejemplo, yo le he puesto mi música a mi madre. A mi madre le ponía mi música, cuando la estrenaba le decía, mira mamá, oye esto, ¿qué te parece? Y no era por ser mi madre, sino mi madre me decía, pues me gusta porque la escucho y me lleva a este espacio o a esta sonoridad o me da esta emoción. Pero mi música no es una música que esté basada en una armonía, en una melodía, en un ritmo, Yo he ido buscando romper todo lo establecido a nivel musical. Siempre intento conectarme con el futuro más próximo y a la vez el más alejado dentro de la música. ¿Por qué? Pues porque considero que, como en el resto de las artes, la evolución es lo que mantiene vivo al propio arte. Y sin artistas o personas que quieran romper con los moldes establecidos, el arte habría quedado obsoleto y muerto, ¿no? Entonces yo voy en una línea de creación que se acerca voy buscando la belleza, pero a través de mis propios medios y de mi propia expresión, no a través de aquello que ya es conocido. Oye, Luis, ¿qué diferencia hay entre componer para un concierto o componer para una obra de teatro o para el cine? Obviamente hay una diferencia muy grande. O sea, como yo antes te comentaba, cuando tú hablas con un director de cine, por ejemplo, te dice... pues mi idea es esta, la duración es esta, te tienes que acotar a una escena que tiene una duración X, que está representando tal. Yo en relación a eso, tengo un concepto que digo que toda la música que implica un texto, esto es filosofía, yo creo que te va a gustar, Rafael. Toda la música que implica un texto no es música, es otra cosa. Y me dicen, bueno, entonces... Porque, digamos, no hay una inspiración natural, no. Está obligado ya a pero todavía es peor, es la música. Yo considero que la música... Mira, Jacques Derrida tiene una frase, como su frase icónica, que dice, nada hay detrás del techo. O sea, todo es techo. Todo es techo. ¿Y qué es ese texto? Ese texto es la comunicación, el lenguaje. El lenguaje es el pensamiento, ¿no? Es como todo va conectado en sí. Pero para mí la música está fuera del texto. O sea, para mí la música es algo, para mí la música es algo que no tiene relación con el texto. Nosotros como seres humanos y como medios de comunicación que tenemos la palabra, pues tendemos a expresarnos con palabras. Entonces, tenemos que poner palabra a una emoción, o ya tenemos preconcebido que las emociones se transmiten a través de la palabra. Pero la música es algo que da unas emociones, que te transmite cosas que realmente están fuera de la palabra, están fuera del texto. Entonces, cuando tú le pones texto
a una música o relacionas la música con un texto, bajo mi punto de vista, la música comienza a perder su función propiamente de música. Había hablado algo de los 7 Gereles, que ya has dicho que tu participación es como anecdótica. Sí. Pero bueno, es muy interesante, pues yo lo vi anoche, no lo había visto ese documental. Es un documental que se creó para un festival de flamenco o algo así. Intervinieron artistas, sobre todo porque esta emisora es una emisora muy flamenca. Y lo digo para nuestros oyentes que nos siguen a través del flamenco, que intervienen en ese documental que se llama 7 Gereles, entre otros artistas, tía Juana la del Pipa, la Macanita, José de los Camarones, Tomasito, los Delincuentes. Está interesante de ver porque en realidad no está dedicada completamente al flamenco, sino a un Jerez de barrio se nocturno, va a la calle. Y con caballo. La calle, está el Chusco también, está el Yuco, está, yo qué sé, hay grandísimos artistas de esos que están en la calle, que son callejeros y que tienen un duende, un saber, una profundidad que ya más la que hicieran más de aquellos más estudiosos del instrumento, del canto, del baile, vamos. Oye, has trabajado con electrónica en tiempo real. Explica a mí y a nuestros oyentes porque, a ver, ¿esto qué es lo que es? Bueno, pues mira, la electrónica juega un papel muy importante dentro de la música actual, como yo te comentaba antes, Rafael. La música electrónica... Hay diferentes tipos de música electrónica. Nosotros, como popularmente conocemos la música electrónica, es aquella que suena en una discoteca, que tiene una rítmica muy concreta. Puede hacer techno, puede hacer Britbeat, puede hacer, no sé, ¿no? Es como tiene, pues bueno, un tipo de ritmo y es para que la gente baile. Pero realmente la música electrónica tiene una cantidad de recursos que es, y ahora en los años que yo comencé con la música electrónica, era todavía mucho más arcaico que hace 8 años, o sea, no hace mucho más de eso. Quiero decir que en 8 años le vamos avanzando en todo a una velocidad. Es que es increíble, porque ahora con la inteligencia artificial ya... También te iba a preguntar sobre eso. Ya no te haces una idea de la cantidad, de cómo se multiplican esos recursos que ya de por sí eran... que eran eso, inagotables, que no había, o sea, que era tal cual tu imaginación quisiera, ¿no? Pues la música que consideramos como electrónica en vivo, en tiempo real, es una música donde nosotros, los compositores, trabajamos con instrumentistas o con cantantes o con directores o de cualquier ámbito, o sea, bailarines, etcétera. Y la electrónica en vivo juega un papel muy importante porque lo que hace es que nosotros podemos modificar cualquier componente o cualquier parámetro musical o de gesto o de lo que queramos para convertir ese sonido o crear un sonido nuevo o hacer lo que queramos a través de la máquina, a través del ordenador. Oye, Luis, ¿qué piensas tú del efecto que puede o está teniendo ya la inteligencia artificial en la música? Pues eso es como todo. La inteligencia artificial juega un papel cada vez más importante en la sociedad, pero es muy limitado. O sea, a la vez de todas las posibilidades, de todos los recursos que nos puede ofrecer, también la forma de usarse es también muy importante. Por ejemplo, la inteligencia artificial es capaz de detectar qué espermatozoide es el que va a servir para fecundar mejor el óvulo, ¿no? Dentro de millones y millones y millones de espermatozoides, te detecta cuál es el que es más fértil. Pero claro, eso lo tiene que hacer una persona que tenga esos recursos, que sepa manejar esa maquinaria, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que con la música, por ejemplo, pasa igual. La inteligencia artificial, pues para decirle que te haga una canción en rima sonante y que le metas 3 o 4 parámetros más, pues eso no es hacer un uso en condiciones de la inteligencia artificial.
Con la inteligencia artificial hay muchos otros recursos que son, bueno, que tienen una complejidad más severa y que pueden ofrecernos unos caminos totalmente nuevos por descubrir, eso sí. Y si pudieras musicalizar algún acontecimiento histórico de Jerez, ¿cuál sería? No sé, quizá yo me iría casi que a los comienzos. O sea, me encantaría musicalizar que los tartesos, por ejemplo, no sé, por el río Guadalete, o los fenicios, no sé, esas primeras civilizaciones que tuvieron, que pensamos, ¿no? o que tenemos conocimiento que estuvieron en Jerez asentadas. Pero también, no sé, ver a Alfonso X el Sabio aquí en Jerez, en el Alcázar, ¿no? Es otro momento que también sería histórico. La capitalidad europea de la cultura para el 2031, quizás también puede hacerse con un tiempo muy atrás y para el futuro. Pues por eso, también, sí, ¿no? quizás ese sea un buen momento de que se consiga, con mucho esfuerzo, que se está poniendo mucho esfuerzo sobre la mesa, pues que se consiga que pudiera poner música a eso. Nos quedan pocos minutos, sí. Y en verdad yo te dije que viniera para hablar de la Banda Municipal de Música y no hemos hablado nada de la Banda Municipal de Música prácticamente. Entonces, bueno, el éxito que tuvo la actuación que hiciste y en la Atalaya, yo me fui media hora antes y no pude entrar. Y bueno, se quedó mucha gente en la calle. Tenemos una estimación que fueron en torno a unas 400, 500 personas. Sí, yo llegué a las 5:30 y ya estaba lleno. Por eso que fueron unas 400, 500 personas las que se quedaron fuera. Más el aforo que eran de 400 personas. O sea, sobre 1.000 personas podían haber asistido. Sí, yo creo que el Teatro Villa Marta hubiera estado lleno, seguramente. A lo mejor lo podéis hacer. Bueno, sí. Es que la composición de los vídeos y eso es bastante complejo. Es un espacio muy idílico para la realización de este espectáculo que tenemos montado. Quizá lo importante es realizarlo en diferentes rangos horarios o hacer varias sesiones seguidas, pero es que yo sé de gente que me dijo, es que yo vendría 2 y 3 veces, o sea, que es que a mí no me importaría ver este espectáculo 2 y 3 veces, ¿no? Es verdad que hemos realizado una programación que considero que es muy, muy, muy acertada. Estamos cumpliéndola. La gente, el público lo está recibiendo de una forma fantástica y está asistiendo a todo. De decir que este próximo sábado, día 22, celebramos el concierto de Santa Cecilia en la Sala Compañía. A las 12:30 comienza el concierto. El domingo día 23 tenemos concierto en la Plaza del Banco a las 12:30 también del mediodía. El próximo día 30 también tenemos un concierto muy importante sobre música y lenguaje y su significado. O sea, ahí sí tratamos un poco la filosofía, la relación entre la música y el lenguaje, lo que representa a través del lenguaje la música, como puede hacer, por ejemplo, la relación que puede existir con la música con lo que se representa musicalmente. O sea, sin el uso de utilizar la palabra, cómo representa una escena, cómo representa una imagen, cómo representa un ser vivo diferente al ser humano, etcétera, ¿no? Y todo eso a través de la música considero que es un programa muy, 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 muy importante, con unas características muy, no sé, muy diferentes a lo que se puede encontrar uno en Jerez de la Frontera. Yo he seguido la banda de música durante mucho tiempo. En mi juventud, yo he sido empleado de correo. Sí. He estado siempre ahí. Y había un montón de compañeros que eran componentes de la Banda Municipal de Música, por eso lo he seguido. Yo he seguido a Sebastián Benítez, a José Manuel Parada, a los hermanos Ramos Cabrera, a los Puertos, en fin, un montón de gente que así amigablemente le decíamos los trompeteros en correo. Le decíamos los trompeteros. Y entonces, tú fuiste nombrado en la Banda Municipal de Música cuando solamente tenías 23 años. Sí. Por lo tanto, ¿y cómo viviste ese momento? Yo con 23 años nada más dirigiendo esto, ¿te lo viste como mucho para ti o como un desafío? ¿Qué? Se dieron una serie de circunstancias
que a Francisco Orellana, que fue realmente la persona que me impulsó el que fuera yo el director de la banda, entró en un ERE, ¿no? Y fue prácticamente, pues bueno, entre despedido, echado, invitado a irse, como lo queramos ver. Entonces el ayuntamiento tenía un problema bastante grande con la banda, y era que la banda no puede desaparecer, pero tampoco puedo contratar a nadie, tampoco puedo poner a un director que no venga de afuera, etcétera, ¿no? Entonces yo reunía una serie de condiciones que me hacían como uno de los candidatos, pues quizás pues eso, que pudiera llevar a cabo, que pudiera continuar con la dirección de la banda. Yo ya había dirigido entonces la banda en varias ocasiones, en varios conciertos. Paco sabía de mi insistencia en la dirección de orquesta, que ya venía estudiando, que ya venía de haber realizado diferentes cursos en el extranjero, de haber dirigido a ciertas formaciones con cierta importancia. Y yo siempre lo tuve también muy al día de todo lo que fue mi actividad, ¿no?, en la dirección. Entonces Paco pues me propuso en el ayuntamiento y bueno, el ayuntamiento aceptó y yo también. Para mí un reto, hombre, hablamos de una de las formaciones con más historia, con una historia más potente a nivel de Andalucía. Hablamos de que una formación que nace de la mano de Germán Álvarez Bebeder, ¿no? O sea, un icono dentro de la música en el siglo XX de Andalucía. Después, de la mano de Moisés Davia, Joaquín Villatoro, no sé, el propio Paco Orellana y su suegro, que también estuvo de director de la banda durante un tiempo, Ramos Cabrera. Hablamos de unas personas, unos directores muy, 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 muy importantes. Entonces, para mí, el asumir el cargo de la dirección de la banda fue algo que yo recibí con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, pero con muchas ganas, muchas. Y a día de hoy pues sigo con las mismas, en realidad. O sea, mis ganas no han cambiado. ¿Cómo definirías tú el sonido de la Banda Municipal de Música de Jerez actual? Yo lo definiría como el sonido de la Banda Municipal de Música de Jerez. ¿Por qué? Porque es que como suena la Banda Municipal de Jerez, no suena otra. Y el de San Lucas diría, bueno, pues como la mía, como la de San Lucas. Sí, un poco es verdad. Nosotros tenemos un condicionante negativo, y es que nuestra plantilla la forman únicamente 20 músicos. Entonces, también te iba a preguntar, ¿cuál sería el número ideal de músicos para una banda? Pues mínimo tendría que ser prácticamente más que el doble, o sea, en torno a unos 45, entre 45... Que ha llegado a tenerlo la banda, ¿no? Y lo ha superado, y lo ha doblado, ya han sido casi 80 en su época, sí. Cuando yo comencé con la banda éramos en torno a unos 60. Pues sí. Entonces nosotros tenemos que hacer infinidad de arreglos para que todas las partituras que tocamos semanalmente diferentes pues tengan una sonoridad, y yo creo que eso también convierte una sonoridad a la propia banda en sí. ¿Qué importancia crees tú que tiene la banda en la identidad cultural de Jerez? Pues, y el sentimiento del jerezano de calle hacia la banda. Yo lo definiría en el pasado concierto del domingo. Hablamos casi de 1.000 personas asistencia, con una publicidad prácticamente nula. Sí. O sea, pues esa es la importancia que tiene la Banda Municipal de Jerez culturalmente en Jerez. O sea, creo que si a la banda se le da más calor, si a la banda se le da la importancia que la banda tiene, yo creo que sería uno de los pilares de la cultura jerezana, sin dudarlo, vamos. ¿Y cómo viviste tú la crisis reciente, para un año y pico, de la crisis en la banda, con falta de efectivo, de falta de dirección porque tú estabas de paternidad, de permiso, sí? ¿Cómo viviste tú esos momentos? Pues yo notaba había dos. Nos acercábamos mucho al final, de verdad, o se le daba un vuelco y se solucionaba, que es lo que ha ocurrido. Yo tengo que agradecer
muchísimo a la señora alcaldesa y a su equipo y a ciertos técnicos del ayuntamiento o ciertas delegaciones del ayuntamiento que han puesto mucho el valor de la banda y han luchado porque a día de hoy la banda esté ya estabilizada por lo menos durante una treintena de años. Y eso no ha ocurrido creo que no ha ocurrido nunca en el Ayuntamiento de Jerez. Entonces, sin entrar en política, considero que la señora María José García Pelayo ha hecho algo muy importante de cara a la cultura jerezana, a la identidad cultural jerezana. ¿Qué se necesitaría en este momento para garantizar la estabilidad de la banda? Pues ya has dicho que está garantizada para 30 años, es claro, mucho poner, ¿eh? Sí, no, es porque nosotros ya, al convertirnos trabajadores en pleno derecho del Ayuntamiento de Jerez, pues bueno, pues a mí me quedan 30 años laborables todavía, ¿no? Entonces, como bueno, pues a mí y al resto de mis compañeros prácticamente, pues entonces como por 30 años, la veintena que somos está prácticamente garantizada. Pero es verdad que la banda necesita un poco más de apoyo y calor, tanto político como técnico, para llegar a formar una banda pues que esté integrada por unas 40-45 personas y podamos realmente realizar pues la música que se merece también Jerez, como se lo merece Jerez. Ya prácticamente con tu corta edad formas parte de la historia de Jerez un poco. Pero, ¿qué te gustaría a ti aportar a la historia de la banda de Jerez? Pues yo creo que me ha tocado vivir una época muy difícil dentro de la banda municipal de Jerez, pero también es verdad y he de decir que no ha habido un director que no haya tenido problemas dentro de la banda municipal de Jerez. La banda municipal de Jerez es como eso que dicen, lo que mal empieza mal acaba, pues ha sido así, o sea, ha sido muy sufrida, muy sufrida. A mí, ¿qué es lo que me gustaría aportar? Lo que me gustaría aportar es simplemente que se me reconociera el trabajo que vengo realizando a mí y a mis compañeros, el trabajo que venimos realizando durante estos 15 años aproximadamente que llevo como director y que se vea realmente el trabajo que hemos hecho y que estamos haciendo y que además pues eso, que vamos en una evolución constante. Cuando termine, pues entonces se verá si ha habido frutos o no ha habido frutos. La última ya, porque ya mi compañero me está indicando que estamos a punto de terminar la hora. Si don Germán Álvarez Bellveder pudiera escuchar hoy a la banda, ¿qué cree que pensaría? Pensaría dos cosas. La pregunta no estaba preparada, ¿eh? No, pues mira, te la contesto yo, porque yo eso sí lo pienso muchas veces, creo. Y no solo con Germán, sino con alguno que otro más. Pensaría dos cosas. Hay que ver lo bien que lo hacen para los pocos que son. Esa sería la primera. Y la segunda diría, qué lástima cómo está la banda municipal. Muy bien, pues con esto terminamos, Luis. Muchas gracias por haber venido. Creo que ha sido una entrevista muy didáctica y que sepan apreciarla nuestros oyentes. Pues nada, yo te digo, quedan invitados todos vuestros oyentes a venir a los conciertos de la banda. Que además son gratis. Son gratis. Creo que tú puedes dar buena fe de ello, que hay un muy buen ambiente en cada concierto, se respira música, considero que se puede aprender también un poco sobre la música y sobre sus composiciones, sus compositores y demás, y que hay espacio para todo, que a pesar de que ese domingo nos quedáramos cortos de espacio para la demanda que hubo de público, considero que es lo de menos, que todo el mundo tiene cabida en la banda. Y es la banda de la ciudad, es la banda de todos. Bueno, pues nosotros seguiremos la semana que viene con otro programa. La semana que viene van a venir personas integrantes de las Kellys. Las Kellys son, en el argot, las que limpian. Son unas personas que están reivindicando mejoras laborales. Son las personas que se dedican a la limpieza de las habitaciones de los hoteles, porque ya que ellas también le dan perspectiva y futuro
a la gente que nos visita en Jerez para dar una buena imagen. Y ellas dicen ellas mismas que son las grandes olvidadas. Están reivindicando sobre todo una jubilación anticipada como profesión de alto riesgo de enfermedades. El lunes hablaremos con ellas. Seguiremos ese lunes. Solo sé que no sé nada. Buenas tardes.